el inventor de alas, elevándose al éxito a través de la perseverancia. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un joven llamado Lian. Nació en un pequeño pueblo rodeado por un vasto bosque, donde el viento cantaba entre los árboles y el murmullo de la naturaleza se combinaba con los sueños de los que habitaban aquel lugar. Desde niño, Lian se sentó junto a su abuelo, un hombre de sabiduría infinita, quien le contaba historias sobre aquellos que, por su esfuerzo y perseverancia, alcanzaron las alturas más grandiosas. El abuelo, con voz tranquila, siempre decía: lo que vemos en el cielo, antes de ser alcanzado, debe nacer en el corazón de quien se atreve a soñar. Era en esas conversaciones que Lian comenzó a soñar con algo imposible, algo que iba más allá de las historias de héroes y leyendas. Quería volar, no solo por el deseo de ver el mundo desde las alturas, sino porque sentía que en las nubes se escondía la respuesta a algo profundo que aún no entendía, un anhelo que lo llamaba con fuerza. Cada día, después de las labores del pueblo, Lian se internaba en el bosque y observaba a los pájaros. Los veía elevarse con facilidad, disfrutando de la libertad que el viento les otorgaba, mientras él, limitado por su propia naturaleza, solo podía mirar desde abajo. Pero algo en su corazón no podía aceptar esa limitación. Si ellos pueden volar, pensó, ¿por qué no podría yo? Y fue en ese pensamiento donde nació su misión. Lian no solo quería volar, quería ser el primero en descubrir cómo podía el ser humano elevarse, cómo podría conquistar el aire, como los pájaros conquistaban el viento. Con el corazón lleno de determinación, Lian comenzó a estudiar todo lo que pudiera sobre alas y vuelos. En su pequeña cabaña, rodeado de libros viejos y bocetos en papeles arrugados, pasó sus días y noches investigando. Aprendió sobre los pájaros, el viento, las corrientes térmicas y todo lo relacionado con la aerodinámica que pudieran enseñarle los sabios de tiempos pasados. Pero, a pesar de sus esfuerzos, cada intento por construir un par de alas que pudieran sostenerlo en el aire terminaba en fracaso. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos lo llamaban loco, otros lo consideraban un soñador irrealista. Incluso su propio abuelo, aunque con cariño, le decía: Lian, el cielo no está hecho para nosotros. Tu esfuerzo está siendo en vano, hijo mío. Hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Pero las palabras de su abuelo, aunque llenas de sabiduría, no alcanzaban a apagar la llama que ardía dentro de él. Lian sabía que el verdadero fracaso no era caer, sino no intentarlo. Los años pasaron, y Lian, cada vez más determinado, comenzó a construir un par de alas más grandes, más complejas. Sus dedos se llenaban de ampollas por el trabajo constante, y sus noches se alargaban en solitaria vigilia. Cada vez que sus alas caían al suelo, él las reconstruía, no con la esperanza de que ese intento fuera el último, sino con la certeza de que cada fracaso lo acercaba más al éxito. El tiempo pasó, y Lian se encontraba agotado. Cada fracaso pesaba sobre sus hombros como una losa imparable. La gente del pueblo ya no se burlaba de él, pero tampoco creían en su sueño. Las voces de la duda comenzaron a invadir su mente. ¿De verdad esto tiene sentido? ¿Por qué seguir intentándolo si todo te lleva al mismo resultado? Un día, agotado tanto física como emocionalmente, Lian salió a caminar por el bosque. Necesitaba alejarse de todo, encontrar un respiro. Se sentó junto a un viejo roble, el mismo árbol donde había soñado por primera vez con volar. Y mientras el viento acariciaba su rostro, se preguntó si alguna vez alcanzaría su objetivo. Fue entonces cuando vio algo peculiar. En el horizonte, los árboles parecían moverse con una fuerza que no era del viento. Miró más de cerca y vio una bandada de aves migratorias que volaban en formación perfecta, ascendiendo hacia el cielo. El líder de la bandada, un gran pájaro de plumaje plateado, cortaba el aire con gracia, guiando a los demás hacia lo desconocido. Lian los observó, hipnotizado por la belleza y la armonía de su vuelo. Fue entonces cuando entendió. El pájaro no volaba solo. Había otros con él. El vuelo no era solo un acto de fuerza individual. Era un acto de colaboración con el viento, de aprovechar las corrientes y de saber cuándo dar el siguiente paso. La perseverancia no se trataba solo de insistir, sino de saber cuándo descansar, cuándo confiar en el proceso y cuándo aceptar que a veces el fracaso es simplemente una señal para ajustar el rumbo. Con renovada esperanza y claridad en su corazón, Lian regresó a su taller. Esta vez no construyó unas alas más grandes ni más complejas. En lugar de ello, se enfocó en lo que había aprendido de los pájaros: el equilibrio,
decidió crear un dispositivo que no solo imitara las alas, sino que trabajara con el viento, aprovechando las corrientes naturales de aire. Se apoyó en la ciencia y en la sabiduría del bosque para encontrar la solución. Días después, Lian apareció en la plaza del pueblo con un par de alas. Con la fuerza de su determinación y el conocimiento adquirido, subió a una colina alta y con el corazón lleno de valor, saltó al vacío. Al principio, sintió que no, pero algo increíble ocurrió. Lian comenzó a ascender, primero unos metros, luego más. Voló como alguien que había aprendido a bailar con el viento. Y cuando finalmente se posó suavemente en el suelo, el pueblo entero salió a recibirlo. Nadie creía lo que había visto, pero lo que Lian había logrado no solo era un acto físico de vuelo, sino el símbolo de lo que la perseverancia y el esfuerzo pueden alcanzar cuando se combinan con la sabiduría y la humildad. Lian vivió muchos años más, pero nunca dejó de enseñar a los demás lo que había aprendido. Enseñó que el éxito no era el resultado de la fuerza bruta ni de la lucha sin fin, sino el fruto de la comprensión profunda, de los fracasos que enseñan, de la paciencia que espera el momento adecuado, y de la perseverancia que nunca abandona, aunque el camino parezca interminable. Al final, Lian no solo inventó alas para volar, inventó el camino para elevarse por encima de los límites del ser humano, guiado por el viento de su propio esfuerzo y la luz de su visión. Y así, su historia pasó de generación en generación, no solo como una leyenda de un hombre que voló, sino como el testamento eterno de que, en el fondo de cada ser, hay un par de alas esperando ser desplegadas. Solo hace falta tener el valor de soñar, la voluntad de persistir y la sabiduría de saber cuándo volar.